Bueno, buenas tardes a todos. Damos por comenzado con el cuarto panel. Es un honor para mí presentar en primer lugar al doctor Martín Gali Basualdo. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires con orientación en Derecho Administrativo. Es egresado de la carrera de especialización en Derecho Administrativo Económico de la Universidad Católica Argentina. Profesor de Derecho Administrativo y Responsabilidad del Estado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Belgrano, y de fuentes supranacionales del Derecho Administrativo en la Universidad Católica Argentina. Es autor de los libros Responsabilidad del Estado por su actividad judicial y Responsabilidad política de los funcionarios políticos, jueces, fiscales y legisladores, entre otras obras de Derecho Administrativo. Es coordinador legal y técnico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Ha sido designado árbitro de la Comisión Administradora del Río Uruguay en el año 2017 y es miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y de Ciencias Sociales de la Ciudad de Buenos Aires, y ha sido nombrado profesor honorífico de la Universidad de La Coruña, España, en 2017. El doctor Gali Basualdo nos va a hablar del régimen de extinción de dominio y su finalidad pública. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires por la invitación que me ha cursado en la persona del doctor Gabriel Astarloa y la doctora María José Rodríguez, y también manifestar mi alegría y agradecimiento por compartir el panel con los profesores Pablo Perrino y Oscar Aguilar Valdés, con quienes he dado clase, así que para mí es un placer compartir el panel con ellos. Yo me voy a referir al Instituto de la Extinción de Dominio, que me parece que en los últimos años, por lo que veo y lo que he conversado con otros abogados, ha sido un nuevo instituto polémico, ¿no? Hay gente que está a favor y gente que está en contra de este instituto, así que yo soy de los que estoy a favor, ¿no? En relación a este Instituto de la Extinción de Dominio, voy a explicar por qué. En primer lugar, lo que quiero decir es que hay muchas legislaciones de extinción de dominio que se han dictado en los últimos años en todo el mundo. Ofrecen ejemplos de esto que señalo: la legislación dictada en Canadá, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Italia, México, Paraguay, Perú, Reino Unido y la Unión Europea. Desde luego, la extinción de dominio, como ustedes también sabrán, tiene dos alternativas, dos andamiajes jurídicos. En algunos casos tramita en la instancia del Foro Civil y Comercial, es una acción procesal de índole civil, y en otros casos se ha establecido un régimen de naturaleza penal y tramita en la instancia de la justicia penal. El sistema argentino, el sistema que se ha implementado en la Argentina, lo incluimos en el primer supuesto, ¿no? Es una legislación de índole civil y se ha regulado con motivo del dictado del TNU 62 del 2019, comienzo de este año. ¿A qué apunta el régimen de extinción de dominio? ¿No? ¿Para qué se están dictando este tipo de legislaciones en todo el mundo? O sea, lo primero que yo quiero señalar es que hay una problemática que estamos viendo desde los gobiernos y desde las sociedades, que estamos pensando cómo la abordamos. ¿Cuál es esa problemática? Pensemos en un caso que es el que voy a plantear después y que es la primera demanda que ha promovido el Ministerio Público aplicando esta legislación de extinción de dominio, de un grupo de narcotraficantes, ¿no? Un grupo de narcotraficantes que tienen mansiones, autos de lujo, muchos bienes, aviones, etcétera, etcétera. Un juez penal lo detiene, como ocurrió con el juez Yadarola, hay una investigación penal. ¿Y qué hacemos con los bienes? ¿Qué ocurre con esos bienes objetos de estos delitos complejos? ¿Lo usan los otros narcotraficantes? ¿Los heredan sus familiares, como ocurrió con un famoso narcotraficante colombiano que sus familiares estaban en Nordelta, y hace poco se inició otra acción penal donde supuestamente lo que está surgiendo por los medios es que también se dedican al narcotráfico? ¿Qué hacemos como país, como sociedad, como gobiernos, y qué hacemos a nivel global, digo, con esta situación que se presenta en estos supuestos que les estoy planteando? Hago un planteamiento inicial del caso y después voy a hacer algunas reflexiones personales. Fíjense que la primera demanda que se promovió hace muy poco con motivo de esta legislación de extinción de dominio se refiere a 12 integrantes de una organización narco, 7.400 millones de pesos embarcados,
100 bienes, 45 vehículos de lujo, 2 Ferrari, 2 Chevrolet, Mercedes-Benz, BMW, etc. El grupo dedicado al narcotráfico funcionaba en Argentina, Perú, España e Italia. ¿Qué hacemos con estos casos? Digo, cuando el juez penal tiene detenido a estas personas, se inicia una acción judicial penal, ¿qué medida tomamos como gobierno y como sociedad? ¿No? Ese es el planteamiento inicial que quiero hacer. Un punto que a mí me interesa tratar, esto yo lo vi en un autor español, en Juli Ponce Solé, me parece que estos temas no solo tienen que ser tratados desde el derecho penal, sino desde el derecho administrativo. ¿Por qué me parece que es interesante que intervengamos los administrativistas en estos temas, e inclusive en este DNUC que participaron los administrativistas que tuvieron que estar en el gobierno? En primer lugar, porque como dice la OCDE, y sobre lo cual se refería el profesor Silva Tamayo recién, me parece que aquí en lo que estamos es en la evaluación, mitigación y gestión de los riesgos de la corrupción, ¿no? Un primer punto sobre el que hace mucho hincapié la OCDE, y como bien decía él, yo concuerdo, está teniendo ciertas implicancias en algunos países, en la Unión Europea inclusive se determina cuál es el daño que se deriva de estas prácticas de corrupción en Europa, y tienen grupos trabajando en estos temas. A mí me parece que tenemos que pensar cómo abordar esta cuestión, y creo que la herramienta de la extinción de dominio es un interesante instrumento para evaluar, mitigar y gestionar estos riesgos de la corrupción. En segundo lugar, también la OCDE insiste con la gestión pública de calidad. Esto para mí es un tema muy importante porque en derecho administrativo no estamos prestando tanto atención a nivel doctrinario sobre lo que está diciendo la OCDE, las ideas que plantea, las directrices, las recomendaciones, los estándares, porque de alguna manera está fijando estándares la OCDE para que todos los gobiernos hagamos lo mismo. Todos los gobiernos tengamos un expediente electrónico, tengamos simplificación administrativa, tengamos un gobierno abierto, una gobernanza en una interacción público-privada, y tengamos este tipo de herramientas para tener una gestión pública de calidad que nos dé calidad institucional y nos permita mejorar la calidad de vida de los gobernados y los administrados. En tercer lugar, me parece que la extinción de dominio la tenemos que empezar a estudiar en la materia de responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, ¿no? Pasa a ser de alguna manera un supuesto de responsabilidad patrimonial en estos casos de los funcionarios públicos. En cuarto lugar, también me parece que es importante para el derecho administrativo en lo que hace al control judicial de la actividad administrativa, ¿no? sobre lo cual siempre solemos escribir en el derecho administrativo. Digo, desde estos enfoques, de estos institutos nuestros del derecho administrativo, me parece que podemos estudiar la extinción de dominio. Otro punto, ¿cuáles son los delitos, ¿no?, a los que le resulta aplicable la legislación de extinción de dominio? Corrupción de funcionarios públicos, otros delitos contra la administración pública, narcotráfico, terrorismo, trata de personas y delitos graves que afectan al normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas. Les recomiendo ver en este punto el artículo 6º del DNU 62. De alguna manera, en este artículo hay una remisión a la legislación penal, como podrán ver con una mera lectura de esa disposición normativa. Otro punto que me parece interesante: ¿cuáles son las razones de ser para que se dicte una legislación de extinción de dominio? Aquí apuntamos. Me parece que un primer objetivo para mí es fundamental en esta materia, y tiene que ver con el planteamiento inicial que les hacía. Lo que estamos buscando con la extinción de dominio es desfinanciar a las organizaciones criminales y llevar una lucha implacable contra los grupos criminales complejos, es decir, el narcotráfico, el terrorismo, en los casos que hay asociaciones ilícitas. Esto es un mecanismo para desfinanciar a personas que cometen delitos. En el caso de los narcotraficantes creo que es muy claro, que es el caso que yo les planteaba antes. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer a nivel mundial? Es desfinanciarlos. Es una manera muy buena de luchar contra este tipo de delitos. Yo me acuerdo cuando la ministra de Seguridad Bullrich habló en el Colegio de Abogados de la ciudad, ella explicó que la guerra contra el narcotráfico no es una guerra que se pueda ganar, no es una guerra que no dice gané la batalla, gané tantas batallas, les voy a ganar. Ella explicaba, lo que vamos a hacer es barrerlos, ¿no? Es alejarlos, es arrinconarlos, que vayan a otro país. Bueno, creo que esa lucha también es muy importante que la demos de esta manera, con técnicas que lleven al desfinanciamiento de estos grupos criminales complejos. En segundo lugar, me parece que es una herramienta nueva que sirve para el Poder Judicial y para el Ministerio Público para que puedan avanzar en las investigaciones judiciales correspondientes con motivo de la comisión de estos delitos.
En tercer lugar, me parece que ayuda a reducir los costos y los perjuicios estructurales y sistémicos, como dice el DNU 62, al patrimonio y a los recursos del Estado. Es decir, como también decía Gustavo hace un rato, los subsidios que no llegaron al servicio público, que no llegaron al tren, que se los quedaron algunos funcionarios o directivos de empresa, provocaron la tragedia de Once. Los fondos que no fueron a obras hidráulicas provocaron una inundación en una ciudad muy importante de la Argentina. Los fondos que no llegaron a la realización de una ruta, y una ruta que se pagó 3 veces y después se hizo unos pocos meses en el 2016, también son claras muestras de esto. Me parece que combatir contra estos delitos nos va a permitir mejorar la eficiencia, la eficacia del Estado y por lo tanto vamos a tener menores costos todos los ciudadanos y la sociedad en general. Y en cuarto lugar, me parece que un objetivo en esta legislación, como decía antes, es tener una gestión pública de calidad que nos dé calidad institucional, que nos dé calidad de vida y que de alguna manera esos bienes millonarios que divisamos como motivo de la comisión de estos delitos vuelvan con una finalidad social a los sectores que así lo necesitan, como voy a explicar. Algunas cuestiones que me interesa destacar sobre el dispositivo procesal del régimen de extinción de dominio. En primer lugar, estamos frente a un régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio, es decir, es una acción de carácter real con contenido patrimonial, es decir, no es una legislación de índole penal, sino civil, que es una de las cuestiones que se plantearon en relación al DNU por parte de algunos abogados. Es decir, sabemos que el 99, inciso 3 de la Constitución, entre las materias vedadas está la materia penal. Bueno, esta legislación es de índole civil. En segundo lugar, se trata de un proceso autónomo e independiente de cualquier otro proceso judicial. En tercer lugar, como les decía, me parece que este tema lo vamos a tener que analizar en nuestras materias vinculadas a la responsabilidad patrimonial y civil de los funcionarios públicos. Me parece que este es un tema importante a tener en cuenta de aquí en adelante, con motivo del dictado de esta legislación. En cuarto lugar, es interesante la legitimación activa del Ministerio Público. Yo en mi libro anterior que escribí, me llamó mucho la atención que Vidal Campos insistía con esto, ¿no? Cuando se reformó la Constitución, que los fiscales tengan legitimación activa, que puedan promover demanda y que puedan llevar a juicio. Bueno, este es un claro ejemplo de una legislación que empodera a los fiscales a armar una demanda, escribir una demanda, presentarla, sustanciar el juicio y llevarlo hasta el final. Fíjense que en esta demanda que se promovió contra ese grupo de narcotraficantes que les decía, hay 3 fiscales: Gilligan, del Civil y Comercial Federal; Turano, que se designó ahora en la Procunar; y Iglesias, ¿no? Que creo que uno es Procelac y otro es Procunar. Son 3 fiscales que están trabajando en este tema. Un quinto punto, y acá este es un punto crucial para entender esta legislación de extinción de dominio, es lo que se llama la cautela de los bienes. ¿Cómo funciona este régimen? El juez penal que está investigando hechos delictivos, en un momento del proceso define que va a cautelar bienes. Entonces le da intervención al Ministerio Público. Dice, sobre este delito voy a cautelar estos bienes, y el Ministerio Público promueve la demanda en el Fuero Civil y Comercial Federal. Fíjense que el kick-off, el disparador, es el juez penal, pero el que mete la demanda, el que la presenta, el que la escribe, el que la funda, es el Ministerio Público. Un sexto punto interesante es la carga de la prueba a las partes en el proceso de extinción de dominio. Acá se estableció un régimen similar al que se aplica al enriquecimiento ilícito, es decir, se invirtió la carga de la prueba y es el demandado el que va a tener que demostrar. Para ganar ese juicio de extinción de dominio tiene 2 alternativas. Una es justificar el origen de sus bienes. Como cualquiera de nosotros tiene que tener su declaración de bienes personales y tiene que tener justificado el origen de esos fondos. De esa manera no va a tener ningún problema en un juicio. Y la segunda alternativa que tiene es que el bien lo haya obtenido con anterioridad a ese hecho delictivo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que no es una acción judicial que apunte a perseguir a funcionarios públicos que cometen errores o mala praxis, ¿no? Sino que está apuntando a un salto patrimonial, a estos a narcotraficantes, o en el caso de terroristas, o de ciertos funcionarios que han tenido un salto patrimonial injustificado, y
ese es el objeto para mí primordial que tiene esta ley de extinción de dominio. Después hay dos cuestiones más, que una es la disposición anticipada de los bienes como medida cautelar, es decir, se pueden ejecutar los bienes antes. Y un último punto interesante de esta legislación procesal es que si después se descubre que esa persona es inocente, ¿no?, es sobreseída o absuelta, bueno, se lo tendrá que reparar económicamente con el valor actualizado de esos bienes. Que como dice Ramón Lanuza, el presidente del AVE, y tanto que nos preocupamos por estas personas que delinquen, ¿no?, por un narcotraficante o el que ocasiona el daño, y en vez de mirar, a mi modo de ver, un poquito más a las víctimas, a los damnificados en la sociedad, esa persona va a salir más favorecida, porque cuando el Poder Judicial le da los bienes, no están en buen estado. En cambio acá va a recibir una indemnización en esa fecha actualizada sobre el valor de ese bien. Inclusive al acusado, que después se declara inocente, lo favorece. Dos últimas cuestiones y termino. La finalidad pública. ¿Cuál es la finalidad que tiene la extinción de dominio? A mi modo de ver, y como estamos advirtiendo con esta acción judicial, puede haber dos alternativas. Una, que esos bienes, ¿no?, que se están incautando se los asigne con una finalidad social. Nosotros hemos pedido unas máquinas para los inundados de Santa Fe y Chaco, máquinas que están vinculadas a la causa de la Austral Construcción y de las Arrobales, para dárselo a las personas que están hoy inundadas, por ejemplo. Un caso que también tienen es el de la valija Antonini Wilson, que se han hecho dos centros, o se han hecho centros de primera infancia en Misiones, que está terminado, y en Tucumán, que ahí está terminando, ¿no? Es decir, incautar estos bienes, de financiar a estos grupos y ver qué finalidad le damos, ¿no? Qué finalidad le podemos dar teniendo en cuenta políticas de salud o de educación, ¿no?, o de sectores vulnerables como estamos analizando en estas jornadas. Es decir, me parece que esos bienes, no solo al tomar esta decisión de promover una acción de extinción de dominio, estamos desfinanciando a grupos criminales, como en el caso de estos narcotraficantes a los que me refería, sino que podemos ayudar a sectores de la sociedad que así lo necesitan. Una última idea y después voy a la reflexión final. Para mí hay que dar una solución global a este tema. Fíjense el sindicalista que apareció con muchos bienes en Uruguay vinculados al narcotráfico. En Estados Unidos, bienes de Muñoz, exsecretario de la expresidenta, que se van a ejecutar en Miami y en Nueva York. ¿Quién se va a quedar con el producido de esos bienes? Uruguay, Argentina, Argentina, Estados Unidos. Me parece que esto va a generar mucho conflicto a nivel mundial, que por eso hay que dar una solución global con una normativa que rija en esta materia, con mucha objetividad para solucionar estas cuestiones. Además de ser esta solución global el mejor camino para atacar la actividad de estos grupos complejos y permitir una mejor acción gubernamental en materia de lavado de activos. Para terminar, quiero decir que me parece a mí que este tipo de regulaciones procuran la gestión y el combate de los riesgos contra la corrupción y los delitos complejos, que es una exigencia final del derecho a una buena administración, en este caso en el ámbito regulatorio, y que es un elemento imprescindible para lograr combatir la desafección de los ciudadanos, recuperar sus confianzas en las instituciones, potenciar la legitimación de las instituciones y recuperar mayores cotas de bienestar social que resultan necesarios hoy para el argentino. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar al doctor Pablo Esteban Perrino, es profesor de Derecho Administrativo en el curso de grado de la Universidad Nacional de La Plata y de posgrado en las universidades Austral, Católica Argentina y Católica de La Plata y de Cuyo. Es conjuez de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Fiscal de la Apelación en la provincia de Buenos Aires, es miembro del Consejo Directivo y director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de La Plata, presidente de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación y secretario del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Es miembro del Foro Iberoamericano del Derecho Administrativo, del Instituto Internacional de Derecho Administrativo y del Consejo Académico de la Escuela de Abogados de la Administración Pública Provincial, que depende de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Es autor de 4 libros y de numerosos artículos de la especialidad publicados en libros colectivos y revistas científicas en la Argentina y en el extranjero.
El doctor Perrino nos va a hablar de la tutela judicial efectiva y procesos urgentes. Lo escuchamos. Muy buenas tardes. Bueno, ante todo mi agradecimiento al procurador, el doctor Gabriel Asterloa, también a la doctora María José Rodríguez, por esta amable invitación para participar una vez más en este tan prestigioso evento académico. Y también decir que es un verdadero placer compartir este panel con tan distinguidos y queridos juristas. Bueno, vamos a dedicarnos a reflexionar en estos pocos minutos sobre un tema que creo que es muy interesante y que concierne la temática de este Congreso, en este caso puntualmente a lo que son muchas veces soluciones ágiles y de urgencia para dar respuesta a la tutela de derechos que muchas veces van vinculados a sectores vulnerables de la sociedad. Por eso les propongo reflexionar sobre lo que denominamos los nuevos medios de tutela judicial urgente frente al Estado. Y evidentemente esto que denominamos nuevos medios de tutela de urgencia han venido a desempeñar un papel fundamental en la defensa de derechos de las personas frente a poderes públicos y hacer realidad en los últimos tiempos el objetivo que proclama el preámbulo de nuestra Constitución de afianzar la justicia. Yo diría que se puede apreciar, si hacemos una mirada retrospectiva, que hasta aproximadamente mediados de los años 90, la protección de derechos en situaciones de urgencia frente a autoridades públicas se materializaba en nuestro país básicamente a través de dos conductos. Por un lado, el de las clásicas medidas cautelares, las medidas asegurativas, y por el otro lado, el amparo. Pero la realidad demuestra que como consecuencia de diversas limitaciones técnicas y también prácticas que exhiben ambos institutos procesales y ante la necesidad de contar con instrumentos idóneos para dar una respuesta ágil y oportuna ante los numerosos y sucesivos desarreglos y desvíos que fueron aflorando en nuestro Estado de Derecho y que no culminan evidentemente, y en particular para dar protección efectiva a ciertos derechos fundamentales que tienen su fuente y fundamento en la dignidad de la persona, y me refiero entonces, por ejemplo, al derecho a la salud, al derecho a la alimentación, al derecho a la educación, etc. La doctrina y también gran parte de nuestra judicatura advirtió que eran, digamos que en estas situaciones no eran solucionables los problemas que se planteaban a través de las clásicas medidas cautelares y el amparo. Estos eran instrumentos de protección que se quedaban cortos. Ahora, lo extraño, lo paradójico, es que las deficiencias instrumentales que presentaban amparo y medidas cautelares muchas veces fueron cubiertas, forzando la estructura y la funcionalidad, en este caso concreto, diría yo, de las medidas cautelares, y cobijando entonces bajo dicho rótulo a técnicas de protección que prescinden de las notas básicas que informan a estos instrumentos de tutela urgente. Y me refiero básicamente a la provisionalidad y a la instrumentalidad. Entonces, uno advierte que en los últimos años hay una tendencia muy clara a ampliar los instrumentos judiciales de protección de urgencia mediante técnicas que no encajan en los moldes del tradicional proceso cautelar. Y por supuesto, el objetivo fundamental es la realización efectiva de la justicia material y la eficacia de los derechos. De ahí entonces que se afirme que los medios de protección de urgencia son múltiples y que no se agotan en las medidas cautelares. La tutela de urgencia pasa a ser una suerte de género y lo cautelar va a ser una de sus variantes, lo mismo que el amparo. Y a ella se van a sumar entonces otros cauces jurisdiccionales de tutela inmediata, pero que a diferencia del clásico modelo cautelar no van a ser ni instrumentales, no van a ser accesorios de otro proceso, sino que van a ser autónomos. Ahí aparece entonces, por ejemplo, la denominada pretensión o medida autosatisfactiva. Es conveniente precisar
a esta altura que, como explica San Martino, que ha trabajado mucho este tema, con el sintagma tutela urgente se designa normalmente a un elenco de instrumentos, de dispositivos, de protección de derechos individuales y también colectivos, medidas asegurativas en sus diferentes contenidos, tutela autosatisfactiva, amparo, podríamos incorporar también la tutela inhibitoria, que ahora aparece en el Código Civil bajo la idea de esta acción preventiva tan poco clara, ¿no?, en el marco de lo que es el capítulo de responsabilidad civil. Bueno, es decir, diferentes instrumentos de protección por cuyo conducto los órganos que despliegan la función judicial satisfacen provisoria o definitivamente con inmediatez las pretensiones de los particulares en un marco cognitivo limitado, este es un dato relevante, y comprimido, decisivamente condicionado por el principio de celeridad. Evidentemente, más allá de las diferencias que presenten todas estas técnicas de protección urgente, todas tienen un fundamento común, un fundamento constitucional común, que es el de la tutela judicial efectiva, el cual exige que para que la protección judicial sea real, eficaz y no quimérica, llegue oportunamente, llegue en tiempo adecuado. Y aquí tenemos que recordar que la Corte Nacional tiene dicho que la garantía a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas deriva del artículo 18 de la Constitución Nacional y también de los diversos tratados internacionales de protección de derechos humanos que tienen en nuestro país jerarquía constitucional. Veamos ahora, hecha esta breve introducción, qué es lo que ha pasado puntualmente, yo diría, en el orden nacional con este tipo de procesos de urgencia, porque está claro que hay una tendencia a la ampliación, a la expansión de estos remedios de tutela. ¿Pero qué ocurrió en el orden nacional? Bueno, y digo en el orden nacional porque tenemos un hito fundamental, que es el dictado de la Ley 26.854 de medidas cautelares del 2013. Y yo creo que hasta ese momento, en el orden federal, íbamos en esta tendencia. Y esta ley generó un verdadero hito, pero a mi modo de ver, no positivo. Un hito que marca un camino que va en el sentido contrario, un camino en retroceso en esta materia. ¿Por qué? ¿Por qué planteo esta cuestión? Porque mediante esta regulación, por cierto sumamente reglamentarista, se van a introducir diversas y en muchos casos, a mi entender, irrazonables restricciones para el dictado de medidas cautelares contra el Estado Nacional que pueden lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva. De ahí que, a mi entender, esta ley no se ajusta a las modernas concepciones del proceso que, como lo ha destacado la Corte Nacional, ponen el acento, o tienen que poner el acento, en el valor eficaz de la función jurisdiccional y en el carácter instrumental de las normas procesales, en el sentido de que su finalidad radica, como dice la Corte, en hacer efectivos los derechos sustanciales cuya protección se requiere. No se me escapa que esta ley, en el artículo 2, inciso 2, exceptúa de muchas de las cuestionables limitaciones a la protección, allí se dice, de sectores socialmente vulnerables, acreditados en el proceso, o se menciona juicios en los que se encuentre comprometida la vida digna conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria o de índole ambiental. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de esta suerte de excepción a las restricciones, y más allá de la poco feliz técnica legislativa empleada para describir estos supuestos a los que se le quiere dar un tratamiento diferencial, lo cierto es que el establecimiento de un régimen más tuitivo para estos supuestos no es per se irrazonable, por supuesto, ni controvertible. Lo que sí es cuestionable es que se ha degradado el nivel de protección que hasta la entrada en vigencia de esta ley tenían todos los demás sujetos y derechos no incluidos en esa enunciación. O sea, en vez de apuntalar facilitando el acceso a la tutela cautelar a sectores más vulnerables, lo que se hizo fue quitarles garantías ya conquistadas a quienes no integran ese grupo. Por eso digo que esto no es positivo, es decir, la legislación no propone un progreso en los derechos de los desfavorecidos, sino que lo que hace es limitarse a mantener
los que ya tenían en la regulación anterior y desmejora los que no están en esa categoría tan poco clara, definida de categoría de derecho. De todos modos, aclaro, aún en esos supuestos, a los que se le quiere dar un tratamiento preferencial, también se les aplican algunas de las restricciones que introduce el nuevo régimen. Por ejemplo, nada más y nada menos que el de la imposibilidad que una medida cautelar coincida con el objeto de la demanda principal, que no es un tema menor por el tipo de protección que muchas veces requiere ese tipo de derecho. O la prohibición genérica de que los jueces decreten medidas cautelares que afecten, obstaculicen, contraigan, comprometan, etcétera, el destino de cualquier bien, recurso propio del Estado. Una cosa increíble, que con esta norma no habría nunca una medida cautelar. Bueno, hecho esta aclaración de que tenemos un problema en el orden nacional, voy a pasar revista a dos de los medios más relevantes sobre los que la doctrina le ha puesto mayor, vamos a decir, el foco de procesos de urgencia, para ver cómo pasa en el test, de alguna manera, de la ley de medidas cautelares. Y me refiero a las denominadas medidas autosatisfactivas y a las medidas anticipadas. Una rápida referencia a cada una de ellas. La autosatisfactiva, también denominada medida de satisfacción inmediata, que es, bueno, en rigor, es una solución urgente no cautelar. Aquí no estamos en el ámbito cautelar. Es una solución obviamente anticipada, que se caracteriza por dar lugar a un proceso judicial autónomo en el cual lo que se busca es la satisfacción definitiva y única de la pretensión. Son medidas que entonces tenemos que reservar para ser usadas frente a situaciones extraordinarias, en las cuales estén en gravísimo riesgo de perecimiento de derechos y fallen otros medios de protección. Se distinguen de las cautelares. ¿Por qué? Porque no tienen estas dos notas elementales de lo cautelar, que es la instrumentalidad y su condición de accesoriedad respecto de un proceso principal. No son provisionales, además. El despacho de una medida autosatisfactiva, favorable, agota y consume la litis y no requiere entonces la promoción concomitante o posterior de otro proceso, lo que va a ser el proceso principal. Por las características propias de este tipo de proceso de trámite acelerado, se va a exigir un agravamiento de los requisitos para la procedencia de una medida de esta naturaleza. Entonces, por ejemplo, hay quienes dicen que en rigor, en el lugar de verosimilitud hay que pedir una suerte de semicerteza de la atendibilidad de la pretensión. Y en lugar de un mero peligro en la demora, lo que se pide es un agravamiento de modo tal que el tiempo podría llegar a producir lisa y llanamente la eliminación, la supresión del derecho. Es decir, estamos ante un plus de los requisitos propios de la cautelar. Ahora, si el tiempo es tan importante, esto plantea un problema, que es el problema de la bilateralidad. Estamos ante un proceso en el cual se adopta una sentencia de fondo que consuma la litis, pero ¿qué ocurre con la posibilidad de que intervenga el otro? ¿Es viable esto? ¿Es bilateralizable este trámite? ¿O debe emitirse una medida de esta índole en forma inaudita aparte por el privilegio al factor tiempo? Bueno, esto es algo muy discutido en la doctrina. Hay un sector que entiende que deben ser inauditas partes y posterga entonces el contradictorio para un momento posterior al dictado de la sentencia, en definitiva la impugnación, la apelación. Y otro sector de la doctrina, que comparto, considera que aún en estos casos es necesario, aunque sea en una etapa muy ágil, mínima, pero mantener el respeto a lo que es la garantía de la defensa. La Corte de la Provincia de Buenos Aires, en un pronunciamiento muy interesante, que se lo conoce por, digamos, no por los nombres, sino con las siglas del actor y el demandado, RBITL, sobre medida autosatisfactiva, sostuvo que, salvo casos excepcionales, no resulta razonable diluir la garantía del debido proceso en aras de la aceleración del trámite, más aún cuando no existe luego un proceso del cual dependa esa medida de efectos inmediatos. Creo que esta es la sana doctrina.
Las medidas, este tipo de medidas no están legisladas en el orden nacional ni en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero existen y se emiten diariamente. Y la jurisprudencia, los repertorios de la Corte de la Nación acreditan su dictado continuamente. ¿En base a qué se dictan? Bueno, bajo el ropaje de una cautelar y bajo el justificativo del artículo 232 del Código Procesal Civil y Comercial, que regula la medida cautelar genérica. Estas medidas no están alcanzadas por la regulación de la Ley 26854, porque no son medidas cautelares, son procesos diferentes y autónomos. Por tanto, la restricción que prevé el artículo 14, inciso 1, que impide que se dictan medidas cautelares que produzcan efectos jurídicos o materiales irreversibles, como son los que produce la tutela autosatisfactiva, no alcanza a este tipo de medidas, insisto, por no tratarse de una tutela cautelar. Pasemos rápidamente al otro tipo, a la otra medida, la anticipada. La anticipada es una medida que se caracteriza, como lo dice su denominación, por adelantar el examen de la cuestión de fondo. ¿Para qué? Para dar una satisfacción en un grado equivalente al de sentencia de mérito, para evitar un daño irreparable o su agravamiento. Las resoluciones anticipatorias son pronunciamientos entonces que se emiten antes de que finalice un proceso, el que va a tener que continuar hasta el dictado de la sentencia definitiva. Acá la tutela anticipada, a diferencia de lo que ocurre con las autosatisfactivas, no genera un proceso autónomo, un proceso independiente. El pedido de la anticipada se va a insertar en un proceso de conocimiento. Muchos la han planteado como algo novedoso. En rigor no lo es. Si leemos la magnífica obra de Piero Calamandrei, de Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares, traducido al español y que es del año 30, ya vemos ahí, no tengo tiempo para hacer la lectura de lo que él dice, ya vemos claramente ahí la explicación de este tipo de medidas. Por supuesto, por la naturaleza de lo que se decide, de ese adelanto de la jurisdicción, se exige aquí también un agravamiento de los presupuestos que tienen que reunirse para su dictado. Entonces, el fumus tiene que ser equivalente a la fuerte probabilidad del derecho invocado, y el peligro en la demora tiene que consistir en un temor fundado de producirse un daño irreparable. Ahora, hay una discusión. ¿Son medidas cautelares o son otra cosa? ¿O son una medida diferente y autónoma? Bueno, hay una gran discusión doctrinaria. Para un importantísimo sector de la doctrina procesalista, es un remedio no cautelar. Un remedio no cautelar como la autosatisfactiva y el amparo. ¿Por qué? Porque se dice que la tutela anticipada no tiene una vinculación instrumental con un proceso principal, sino con el derecho sustancial que se defiende, que está comprometido. Para esta postura, entonces, son una especie del género procedimiento de urgencia. Otro sector rechaza este planteo y las considera, a mi entender, con justa razón, y como lo decía Calamandrei, como una especie de cautelares, ¿no? Porque, en definitiva, siguen siendo accesorias y provisionales, y su fin último es asegurar una futura sentencia de mérito. El dictado de una anticipada no agota la litis, este es el punto fundamental. Además, la materialidad propia de este tipo de medidas es la natural de la tutela cautelar. Este tipo de medidas son recepcionadas, yo diría, con casi todos los días, a través del rótulo de medidas cautelares innovativas. Son las famosas medidas innovativas. Por ejemplo, la Corte Nacional las ha excepcionado a partir de un conocidísimo caso del año 97, el caso Camacho Acosta. No tengo tiempo para entrar en esta cuestión, pero si miran los repertorios del tribunal, insisto, van a encontrar continuamente medidas de esta naturaleza bajo el rótulo de medida innovativa. Y por su carácter es marcadamente excepcional, porque estamos alterando el estado de hecho o de derecho existente al momento de su dictado, pero antes de que se dicte la decisión definitiva, es que se considera que son medidas de índole excepcional y que debe extremarse la configuración de los recaudos de admisibilidad, pero nada impide su dictado. Ahora, en las legislaciones procesales administrativas, los distintos códigos que regulan esta cuestión contemplan una variante de esta medida, que es lo que se llama de tutela anticipada, que es la famosa medida impositiva, la medida positiva, por la cual lo que se persigue es imponer a la administración
la realización de un determinado comportamiento que puede traducirse en una obligación de dar o hacer. Esto es lo que hace el Código, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, el Código de Tierra del Fuego, el Código de la Provincia de Buenos Aires, la Ley de Medidas Cautelares Nacional. Son medidas que recaen directamente sobre la relación sustancial controvertida en el proceso. Por eso constituyen las medidas positivas una decisión anticipada de mérito, que van a durar hasta tanto se dicte el pronunciamiento definitivo, o deberían durar, digo, porque en el orden nacional aparece todo el tema de las limitaciones temporales. De ahí que tienen una nítida impronta anticipatoria. ¿Y para qué sirven? ¿En qué ámbito las vamos a usar? Básicamente las positivas frente a los llamados actos administrativos negativos y frente a la inactividad estatal. Bueno, acá hay toda una discusión muy interesante de su uso frente al ejercicio de potestades regladas y discrecionales. No tenemos tiempo para decirlo, pero sí mencionar que frente a lo reglado es muy sencillo su ejercicio. Evidentemente, frente a lo discrecional, la cuestión cambia, no es que no puedan existir, pero existiendo la posibilidad de que haya distintas alternativas, todas ellas válidas, adoptar una decisión de esta naturaleza en vía cautelar, en algunos casos puede ser algo más complejo. No digo que no puedan otorgarse, sino que requieren otro tipo de estudio. Lo veo al doctor Cecina aquí presente, que sobre esto seguramente va a hablar, así que no avanzo más. Sí decirles que en el orden federal, la ley 26.854 la regula en el artículo 14, ya termino. En el artículo 14, con una regulación que en algunos casos es bastante estricta, en la configuración de requisitos y en lo que se refiere luego a una serie de regulaciones generales que apuntan a todas las medidas cautelares. Aquí el gran obstáculo para esta medida pasa por lo que dijimos antes, la identidad del objeto. El artículo 4, inciso 3, establece una limitación muy importante que es no podrán coincidir las medidas cautelares con el objeto de la demanda principal. En la ciudad el código dice exactamente lo contrario, en buena hora. Bueno, en una medida anticipatoria, que no haya coincidencia con el objeto es algo casi muchas veces imposible. Si esto no se lo tolera, es lisa y llanamente impedir el ejercicio de estas medidas. Y justamente en un ámbito como el de protección de derechos de sectores vulnerables o protección de la salud, este tipo de medidas exigen y llevan necesariamente muchas veces a que haya una coincidencia casi absoluta del objeto con el de la medida. Entonces, aplicar a rajatabla esa limitación es lisa y llanamente una violación de la tutela judicial efectiva. En fin, hay muchos temas que podríamos abordar y que ponen en discusión los nuevos medios de protección de urgencia y que de cara incluso a la Ley Nacional de Medidas Cautelares requieren un replanteo. Yo diría, para ir cerrando esta breve exposición, que el surgimiento de estos nuevos cauces procesales de urgencia, cuyo objetivo, insisto, es obtener respuestas judiciales oportunas y eficaces, y remarco la idea de eficacia, para los derechos de las personas, aconseja entonces la construcción de una teoría general de las medidas urgentes, de la cual obviamente el amparo y las clásicas medidas cautelares tienen que estar presentes y seguirán teniendo un espacio primordial, pero claro, ya no en soledad. Desafortunadamente, y a contramano de la tendencia jurisprudencial y doctrinaria local y en el plano internacional, ampliar instrumentos de tutela de urgencia, en el orden nacional se dictó la ley 26.854, lo cual produce claramente una disminución en los niveles de aseguramiento de los derechos de las personas frente al Estado. Se impone entonces emprender una profunda reforma de esta ley a fin de hacer realidad el principio de la tutela judicial efectiva, que exige que la protección entonces sea real, eficaz y no quimérica, máxime cuando, como bien ha dicho el profesor Casañe, las arbitrariedades de la administración pública unidas a la dilación de los procesos judiciales es algo que la sociedad no tolera últimamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
Vamos a continuación a escuchar al doctor Oscar Aguilar Valdés. Es abogado graduado en la Universidad Católica Argentina y máster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, con tesina calificada como sobresaliente. Es profesor de Derecho Administrativo de las carreras de abogacía que se dictan en las facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina, y en las maestrías y carreras de especialización en Derecho Administrativo que se dictan en las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Tucumán y del Nordeste. En la Universidad Católica Argentina, en la Escuela de Abogados en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, en la Procuración del Tesoro de la Nación, y en la Universidad ESAN de Lima, Perú. A su vez, es autor de varias publicaciones en la materia, ha dictado cursos y conferencias en el país y en el extranjero sobre este tema de su especialidad. Es miembro del Instituto de Derecho Administrativo, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y de la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Se desempeña como socio del Estudio Becar Varela de la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene a su cargo el Departamento de Derecho Administrativo. El doctor Aguilar Valdés nos va a hablar del riesgo regulatorio, mitigación y responsabilidad. Doctor, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. También, por supuesto, quiero comenzar agradeciendo a la Procuración General en la persona del doctor Astarloa, la doctora Arbol y la doctora Rodríguez por nuevamente haberme invitado a participar de este congreso tan prestigioso y ya tradicional en nuestro calendario académico del derecho administrativo. Les agradezco desde ya su presencia a estas horas y también para mí es un gusto compartir este panel con los queridos amigos que me acompañan. El tema que voy a tratar de esbozar es el referido al riesgo regulatorio, y esto es algo que tiene una vinculación con el tema de las jornadas, puesto que la temática del riesgo regulatorio involucra dos de los pilares que van a estar siempre presentes y están siempre presentes en todo lo que es, por lo menos desde el punto de vista económico, la lucha para erradicar la pobreza en los pueblos. Por un lado, la inversión, porque no se puede distribuir lo que no se genera, lo que no se tiene, esto hay que decirlo. La inversión es fundamental en estos países que buscan erradicar la pobreza. Si nosotros vemos lo que ha ocurrido en nuestra región en los últimos 10 años, países como Chile, Perú, Colombia han generado mucha más inversión que ha permitido dar pasos en la lucha contra la pobreza. En cambio, en la Argentina estamos completamente retrasados en materia de inversión, sobre todo de inversión privada, y sobre todo de inversión privada en aquellos sectores que son esenciales para el desarrollo económico y social, como son los sectores de infraestructura y de servicios públicos, porque ningún derecho humano es imposible pretender salir de la pobreza si no tenemos esa infraestructura y esos servicios que son los insumos fundamentales. Y el otro aspecto que está en juego es precisamente el de la redistribución. ¿Por qué? Porque las regulaciones económicas lo que hacen es, a través de cuando se las implementa, se las dicta, es redistribuir recursos. Y esto lo estamos viviendo nosotros hoy todos los días, por ejemplo, con lo que ocurre en la regulación en el mercado cambiario. Bueno, la regulación, como señalaba recién, es un instrumento fundamental y es un instrumento del Estado, por medio del cual el sector público establece condiciones económicas y de funcionamiento de las empresas y a los sujetos regulados y a sus activos, ¿no? Es decir, la regulación lo que viene a hacer es suplantar a las decisiones que en el orden normal de las actividades económicas están en manos de los agentes. Más allá que hay distintas formas de regulaciones, toda regulación es siempre una limitación a las capacidades o a la discrecionalidad de lo que puede ser un empresario. Vamos a tener regulaciones donde los empresarios tienen más posibilidad de adoptar discrecionalmente
determinadas estrategias y en cambio otras donde realmente solo pueden hacer lo que la regulación les permite a estas que hagan. Hay dos características de las regulaciones que son importantes en el tema. El primero, que como toda decisión en el campo económico se adopta siempre con información imperfecta. Nadie conoce el futuro, nadie sabe qué es lo que va a pasar, nadie tiene toda la información en su cabeza para poder saber exactamente qué es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, toda regulación es por esencia mutable. Por esencia mutable. Sí, es imposible pensar que las regulaciones económicas perduren por décadas, como puede haber perdurado el Código Civil, sino que son permanentemente las nuevas circunstancias obligan a realizar cambios, inclusive para corregir defectos de su aplicación o para lograr objetivos que se pensaba que se iban a lograr y no se han obtenido. Nuevamente, para algo que es algo que nos toca a nosotros también todos los días, veamos lo que está ocurriendo con las regulaciones cambiarias en el mercado cambiario. Y en segundo lugar, la otra característica importante, y que la anticipé, es que toda regulación, como se dicta en un mundo de escasez, ¿no es cierto?, de necesidades infinitas y recursos escasos, toda regulación redistribuye recursos, es decir, ninguna regulación es desde el punto de vista económico neutra. Siempre hay alguien que sufre la regulación y después alguien que se beneficia. Es decir, toda regulación es, por definición, dañosa para alguien. Aquí entonces entra a jugar los temas, o por lo menos algunos conceptos que se vinculan con el objeto de mi exposición, y es la idea de riesgo, ¿no es cierto? Es decir, el riesgo es la incertidumbre en tanto que previsible y mensurable y la que puede generarse un daño. En la medida en que esa incertidumbre es mensurable y previsible, los agentes económicos pueden asumirla. ¿Por qué? Bueno, porque van a poder asegurarla, trasladarla. Es decir, los riesgos, en tanto previsibles y mensurables, son gestionables. En cambio, cuando esas incertidumbres no son previsibles ni mensurables, son verdaderas áreas y nadie puede asumir racionalmente esas áreas. Por eso cuando ocurren esos riesgos que no fueron previsibles ni mensurables, por ejemplo en materia contractual, lo que da lugar es a tener que revisar los términos de los contratos. Y hay que tener presente que todos los agentes económicos, por definición, somos adversos al riesgo. ¿Por qué? Y porque tememos más perder lo que ya tenemos que vernos privados de obtener ganancias que aún no hemos percibido. Esa es también otra característica propia de la realidad. El riesgo regulatorio es el riesgo derivado de un cambio en la regulación que puede perjudicar a los intereses y estrategias de los operadores económicos en un determinado sector. El riesgo regulatorio incide en el costo de capital y por lo tanto en el valor de los sujetos y las empresas que están reguladas. ¿Por qué? Porque el riesgo regulatorio está reflejado como una prima de riesgo en la tasa de interés, y la tasa de interés es siempre el coste de oportunidad de la inversión de capital. De modo tal que el riesgo no es una cuestión menor en las decisiones el riesgo regulatorio no es una cuestión menor en las decisiones de inversión. Inclusive, por ejemplo, hay tareas o estudios realizados, por ejemplo, por la Agencia de Promoción de Inversiones del Gobierno Nacional, donde demuestra que la principal pregunta que hace un inversor cuando viene para invertir en un determinado país es conocer cuál es la estabilidad de las normas regulatorias, no del país en general, sino las que corresponden a su sector. ¿Por qué? Y porque un cambio en las regulaciones puede directamente mandar a la quiebra a cualquiera de estas empresas reguladas. El riesgo regulatorio hay que tener presente que tiene también dos características. La primera es que es difícilmente asegurable, es decir, no hay compañía de seguro, yo no tengo una póliza de seguro para que me haga frente al daño en el caso en que el Banco Central cambie la regulación. Y eso no existe, porque existe lo que se llama el problema de selección adversa, es decir,
los asegurados tendríamos mejor conocimiento que el asegurador de la posibilidad de ocurrencia de riesgo, con lo cual mandaríamos a la quiebra a todo el sistema asegurador. Y por otro lado, el riesgo regulatorio es un riesgo que es muy difícil que pueda ser regulado por la empresa regulada, básicamente por dos razones. Primero, por asimetría de información, porque el que conoce cuándo se va a cambiar es el regulador, no el regulado como principio, y a su vez la segunda restricción, el segundo problema que hay, es que las empresas, cuanto más reguladas son, tienen menor capacidad de poder diversificar sus inversiones, tienen menor capacidad de poder neutralizar o mitigar esos riesgos, por ejemplo, deteniendo la marcha, la realización de inversiones, deteniendo la prestación de determinados servicios públicos, no se los puede parar, ¿no es cierto? No se los puede suspender. Entonces, frente a un riesgo regulatorio, una empresa desregulada puede parar su producción si se quiere, en teoría, y una empresa de servicio público no puede bajar el nivel de inversión, tiene que seguir porque si no va a perder la cosa. Entonces, si el riesgo regulatorio tiene algunas características realmente importantes. Por eso el riesgo regulatorio trata de ser mitigado, es decir, lo que hay que tratar de hacer es de atenuar la generación de consecuencias dañosas, porque a mayor riesgo, mayor tasa, mayor coste de capital, y cuando el mayor coste de capital, la inversión es peor o es más cara. Entonces, allí, y como siempre, cuando ocurren estos problemas, quienes terminan sufragando esos mayores costes y peores servicios son aquellos que menos tienen. ¿Cuáles son las sistemas o mecanismos que se utilizan para mitigar? Bueno, el tradicional ha sido la contractualización de las relaciones jurídicas, ¿no? Es decir, qué mayor protección que la protección que se da al derecho de los contratos. Bueno, lamentablemente en Argentina eso hoy es algo, por lo menos la tradición de nuestra jurisprudencia, todos tenemos una sensación de que la fuerza obligatoria de los contratos no está demasiado protegida en la Argentina, ¿no? Si uno toma la película de los últimos 15 o 20 años, que yo me acuerdo, creo que tenemos la sensación siempre como que estamos en un grado de precariedad. La segunda forma de tratar de mitigar esos riesgos es, y ha sido esto en el derecho comparado, y es algo que hoy está en discusión, es lo que se llama establecer mecanismos de estabilización regulatoria. ¿Qué significa? Significa que lo que se hace es neutralizar a una determinada industria, a un determinado inversor, de los cambios regulatorios que a partir de ese momento puedan ocurrir en esa determinada industria o de ese determinado sector. Esto es algo que ha sido aplicado y ha tenido sus cuestionamientos también y sus problemas en países de la región, pero que han ayudado a recibir inversión, como es el caso de Perú, los contratos de estabilidad jurídica, es el caso de Chile, con ciertas garantías que se dan en este sentido, y ha sido también el caso de Colombia, ¿no? Entonces, más allá de que en este último caso ha generado hace poco un problema serio con una empresa telefónica, son sistemas que tratan de neutralizar ese cambio. Esto es lo que hoy se está hablando, por ejemplo, respecto de vaca muerta, ¿no? Es decir, tratar de estabilizar esos eventuales cambios regulatorios. La otra forma es otorgar lo que se llaman las compensaciones regulatorias, es decir, que cuando se produce el cambio sea el mismo régimen el que te saca por un lado pero te entrego por otro, es decir, para tratar de compensar y de neutralizar los efectos negativos de esas decisiones o de esas regulaciones. Esto, por ejemplo, es lo que ha ocurrido ahora con el tema del valor del barril, ¿no es cierto? Cuando se ha controlado el precio del valor del barril, que se congeló a un determinado nivel, se trata de mitigar ese perjuicio, por ejemplo, dándole una compensación del Tesoro Público a las empresas petroleras, como se ha hecho recientemente a través de una resolución de la Secretaría de Gobierno de la Nación. Otra forma es los periodos de transición o de diferimiento de entrada en vigencia, ¿no? Esto es algo que
ha sido, por ejemplo, muy exigido como una garantía esencial para los cambios normativos y protectorios de las situaciones de confianza legítima por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y finalmente, otra de las formas también para tratar de mitigar es focalizarse en los procedimientos de toma de estas decisiones regulatorias. Y aquí estamos en todo lo que tiene que ver con los procesos de impacto regulatorio, es decir, que ex ante se sepa exactamente quién sufre, cuánto y cómo y qué posibilidades de discusión, qué posibilidades de mitigado de distribución esos riesgos se tienen, cómo lo establece por ejemplo, recomendaciones de la OCDE a las que el doctor Gabriel Basualdo, por ejemplo, bien se refería hace unos minutos. Puede ocurrir que, no obstante, no se puedan aplicar estos mecanismos de mitigación o que aplicados no sean útiles, no sean efectivos y se generen daños por esta cuestión. Entonces, la pregunta, ¿no es cierto?, es quién debe hacerse cargo de esos daños. Si tiene que hacerse cargo el sujeto regulado o tiene que hacerse cargo todos los contribuyentes. Y eso es una pregunta que es importante y que exige prudencia. ¿Por qué? Porque por exceso o por defecto puede provocar lo que llama los costos de desmoralización, que son desincentivos a la realización de inversiones, por ejemplo, en sectores regulados, o bien el riesgo moral, es decir, si uno sabe que cualquier riesgo lo va a poder trasladar a la sociedad y no se preocupa por ser eficiente, no se preocupa por mitigar, no se preocupa por evitar esos problemas. Y lo cierto es que aquí hay dos cuestiones que me parece que son relevantes, por lo menos para puntualizar y finalizar mi posición de hoy. La primera de ellas es el vinculado con unos requisitos esenciales que se exige hoy la Ley de Responsabilidad del Estado para la responsabilidad por su obrar legítimo, que es el campo precisamente donde va a encontrar soluciones de interrogante que acabo de plantear. Y es el principio, la existencia del sacrificio especial, ¿no es cierto?, en la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, configurada por la afectación de un derecho adquirido. En general, en materia de regulación, cuando la especialidad del perjuicio suele estar presente, porque son regulaciones sectoriales, ¿no? Entonces, la especialidad no es la especialidad entre la categoría de regulados, sino es la especialidad, como lo dice la propia ley, vis a vis la comunidad. Es un principio igualdad de la carga pública. Entonces, en general suele estar presente. Cuando las regulaciones afectan a toda la sociedad, como puede ser, por ejemplo, una devaluación, allí la cosa es otra cosa. Allí a medida, ¿no es cierto?, y esto recuerda la jurisprudencia de la Corte, ¿no? El caso Buenos Aires Ex-Import es tal vez el caso más importante en esta materia. Allí se hace prácticamente imposible, pretender compensar, porque lo que el Estado buscaría con la aplicación de esa medida general, por otro lado reasignaría cada vez que tuviera que pagar una compensación. Y es importante entonces que aunque el daño lo sufra toda la categoría de regulados, ese daño está dentro de del requisito del sacrificio especial, porque la ley exige que el daño sea especial, por opuesto al que sufre toda la comunidad, no que sea singular o que lo sufra una sola persona. Y ahí hay jurisprudencia, sobre todo el Foro Contencioso Administrativo Federal, por ejemplo, con el tema de las AFJP, de la confiscación, para mí fue una confiscación del régimen de las AFJP, que me parece que, por lo menos yo discuto la interpretación que han dado a este respecto. Y lo que sí me parece, y acaba de haber alguna vez un problema, y es que el daño que exige la ley lo limita al derecho adquirido, ¿no? Y eso en esta materia es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Y bueno, porque las decisiones de inversiones se hacen en base a expectativas. Son en base a expectativas. La gente viene a invertir porque tiene expectativas de ganancia, tiene expectativas de negocio.
a un empresario cortarle, decirle las expectativas, no vas a tener ninguna posibilidad de que te sean resarcidas. Implica decirle, y entonces no voy a venir aquí a invertir. Hay que tener presente que esto no significa, por supuesto, que cualquier expectativa de negocio tenga que ser compensada, pero sí, cuando esos cambios, sí lo que el inversor sí tiene como expectativa es que si se va a producir un cambio, ese cambio no va a ser discriminatorio, ese cambio me van a dar una oportunidad de mitigar ese cambio, los daños que me provoca el cambio, me van a dar la oportunidad de cuestionar, si quiere, esa medida, y que la medida que se disponga tenga que ser proporcional a la finalidad buscada, tenga que ser adecuada, con el medio menos restrictivo y proporcional en sentido estricto. Hoy en el mundo, en el orden internacional, nadie discute que las violaciones a las expectativas legítimas o a la confianza legítima generan derecho a resarcimiento. Y el otro aspecto, y con este voy a terminar, que es importante, es el factor de atribución, que es la ausencia del deber de soportar el daño, ¿cierto? Y aquí la pregunta que siempre, o el cuestionamiento que cuando uno ve la jurisprudencia siempre está presente, es si el solo hecho de ser un sujeto a una regulación estatal, eso per se me dice que todo el riesgo regulatorio es un riesgo que yo estoy, o el daño que se produzca de ocurrir el riesgo, yo estoy obligado a soportar. Yo creo que la respuesta es negativa. Creo que la respuesta es negativa porque el principio que dice nuestra Constitución es el artículo 19. Nadie está obligado a hacer o a soportar lo que la ley no obligue. Lo que la ley no obligue. Por lo que como principio no puede estar obligado a soportar un daño especial causado con fines de interés general. Y esto lo ha señalado bien acá mi amigo y colega, el doctor Perrino, en el comentario a la ley de responsabilidad del Estado. Y además, la idea de la regla de la especial sujeción me parece que es un instituto que es totalmente vetusto, ajeno, ya creo que nadie, por lo menos en Argentina, propugna de modo vivaz su mantenimiento, en realidad oscurece más de lo que aclara en esta materia. Ahora bien, ¿cuándo existe ese deber de soportar por parte de los regulados? Y bueno, cuando así se derive del marco regulatorio del título de habilitación. Es decir, para analizar si ese riesgo del cambio estaba o no en cabeza de la empresa o del sujeto regulado, hay que analizar el marco. Esto no es una cuestión de principios, es una cuestión de regulación, es una cuestión de ir al régimen y ver si surge de esas normas expresas, surge esa obligación de tener que soportar ese daño, porque si es así, entonces el empresario sí estaba en condiciones ex ante de poder mitigar, de poder gestionar ese riesgo. Puede ocurrir que ese régimen tenga, como decíamos antes, una compensación regulatoria, como la Corte entendió en el caso Ledesma existía en materia de la industria azucarera. Bueno, en ese caso tendrá que asumir el daño consecuencia de ese cambio. En segundo lugar, cuando la obligación de soportar el daño es la consecuencia necesaria de la eficacia de la medida regulatoria. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con los precios máximos. Si yo cuando, y esto lo ha dicho la Corte ya en 1946, en el caso de Klosterboer, cuando se impone un precio máximo y ya no se puede comercializar por exceso ese precio máximo. Si se permitiera al empresario a pedir una indemnización por encima de lo que es el precio máximo, desnaturalizaríamos precisamente la finalidad de los control de precios máximos. Lo mismo ocurre cuando se tratan de medidas de emergencia económica y financiera, caso Mansi, 1997. Y finalmente, cuando la asunción del riesgo surge la propia conducta libre y discrecional del regulado, ¿no? Por ejemplo, en materia de, cuando ocurrió en el caso Buenos Aires Ex-Import, en el caso de la devaluación. Todo depende de cómo uno tenga
su inversión, como tenga sus ahorros en pesos o en dólares, la devaluación es un acto del príncipe que en una sola medida puede hacerme rico o pobre, según yo esté en dólares o en pesos en ese momento, ¿no es cierto? Es una enorme transferencia de riqueza el acto de la devaluación. Bueno, allí obviamente todos vamos a tener un deber jurídico de soportar el daño de esa medida. En definitiva, creo que una correcta comprensión y un análisis detenido de las implicancias del riesgo regulatorio son muy importantes para el desarrollo económico y social de nuestro país, asignando, en definitiva, lo que está en juego es el rol del Estado precisamente en la economía, en la vida económica y social. Y allí entran a jugar los dos grandes principios morales, pero creo yo también en algunos aspectos jurídicos, que son la clave de la lucha contra la pobreza, que son la subsidiariedad y la solidaridad. Por eso, como lo ha afirmado el gran Papa emérito Benito XVI en Caritas in Veritate, el principio de subsidiariedad debe mantenerse íntimamente unido al principio de solidaridad y viceversa, porque así como la subsidiariedad sin la solidaridad desemboca en el particularismo social, también es cierto que la solidaridad sin la subsidiariedad acaba en el asistencialismo que humilla al necesitado. Nada más y muchas gracias. A continuación vamos a escuchar al doctor Daniel Leffler. Él es abogado de la Universidad de Buenos Aires, integrante del Cuerpo de Abogados de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires desde 1986. Fue director general adjunto de Asuntos Jurídicos desde el 2008. Es director general de Relaciones Contractuales desde el año 2019 a la fecha y ex docente universitario en la Universidad de El Salvador. El doctor Daniel Leffler nos va a hablar del marco legal aplicable a la obra pública con finalidad social. Doctor. Buenas tardes. En primer lugar, y como es de rito, vamos a agradecer a las autoridades de la Procuración la posibilidad de opinar en este Congreso. Así que gracias, doctora Starlova, gracias, doctora Arbol, gracias a las restantes autoridades de la escuela. El marco legal aplicable a la obra pública con finalidad social parece un nombre casi pomposo. Al fin de cuentas, toda la obra pública que hace el Estado tiene una finalidad social. Quizás, para circunscribirnos mejor a esto, vemos qué herramientas del derecho administrativo que tienen que ver con la realización de obras públicas permiten ayudar a mitigar los problemas que afrontan las capas más vulnerables de nuestra sociedad. Si nosotros miramos así de una manera muy descarnada la obra pública que se hace en estos ámbitos, responde básicamente a unos criterios generales. La obra pública que se lleva adelante con fondos presupuestarios en la Ciudad de Buenos Aires, que es el ámbito en el que me voy a limitar, por múltiples razones, pero fundamentalmente por mi extracción laboral. El ámbito legal es la Ley 13064 y sus normas reglamentarias e instrumentales. Ahora, no cualquier Ley 13064, porque resulta ser que las normas que nosotros aplicamos, que pueden tener carácter nacional, son aquellas que estaban vigentes en 1996, en el momento en que se constituye la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la ley de obras públicas que nosotros aplicamos no es la misma ley de obras públicas que aplica la Nación, sino una versión quizás un poco más antigua y con otros mecanismos reglamentarios e instrumentales. El otro gran marco de realización de obras públicas son aquellas que se realizan financiadas por organismos multilaterales de crédito. Y aquí en este ámbito
obviamente, los propios marcos de contratación de esta financiación internacional imponen la utilización de ciertos tipos de pliegos específicos a esas obras públicas. Y finalmente, en el ámbito de la ciudad, pero también en múltiples jurisdicciones, el Estado actúa de sociedades del Estado, a través de las sociedades del Estado y aún de empresas comerciales como sociedades anónimas. Y en estos casos, entonces, obras que podríamos considerar por su naturaleza final obras públicas son llevadas adelante en base a reglamentos de contratación que son los que informan o regulan el accionar de estas empresas o sociedades. Esto se replica aquí. Pero me gustaría centrarme para ver cómo, en el caso de la obra pública realizada con la finalidad de mitigar las cuestiones de los más vulnerables, hay muchas otras normas que impactan. Y para poder circunscribirnos en un tema que es complejo, algo extenso, nos vamos a circunscribir a un solo caso. El caso es la Villa 31, hoy con razón llamada Barrio Padre Carlos Mujica. No es más la Villa 31. Es un barrio y tiene su nombre, aunque coloquialmente seguimos hablando de la Villa 31 o 31 bis, y todos sabemos dónde está ubicada. Básicamente, porque el proceso que se ha desarrollado en este ámbito es un proceso susceptible de replicación, y entonces merece una mirada particular. Ya en 1984, una ordenanza del entonces Consejo Deliberante, la 39753, genera la primera pauta legal que impacta sobre estas cuestiones de obras públicas, porque manda o establece que en las villas deben ser regularizadas las situaciones dominiales y de tejido urbano. Y muy cerquita en el tiempo, en 1991, y antes de que la ciudad fuera una ciudad autónoma y por tanto integrando nuestra propia legislación interna en el marco que mencioné antes, aparece una ley nacional, la 23967, que transfiere a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires los terrenos ocupados con vivienda permanente con la finalidad de que se destinen a la regularización dominial de los ocupantes o eventualmente a realizar planes de vivienda de naturaleza pública, social, que permita ahí localizar a las personas de recursos limitados. Esta ley entonces es lo que ha permitido realizar las distintas operaciones con el Estado Nacional de manera de en aquellos ámbitos que eran del Estado Nacional, donde se han localizado asentamientos provisionales o precarios, llevar adelante acciones destinadas a dotar esos lugares de obras de infraestructura, vivienda, mejoramientos de distinta naturaleza. En el caso concreto, las hay para todas las áreas que llamamos villas. Todo empieza a nivel de la ciudad con una ley 148 en 1999 que genera el marco más básico de participación para llegar a algún tipo de acuerdo de cómo llevar adelante este proceso, pero en lo que tiene que ver con la Villa 31 y 31 bis, hay una ley, la ley 3343, que ordena la urbanización de la villa, define cuál es el polígono que ésta ocupa, que no es un tema menor, manda al Ejecutivo a llevar adelante las negociaciones para obtener las tierras y decide que se deban destinadas a viviendas, pero también a desarrollo productivo, equipamiento comunitario, con lo cual genera un marco que obliga al Poder Ejecutivo a realizar acciones directas en ese lugar. Esto se combina, tiene que ver con una cosa que decía antes, con las leyes 5.726 y 5.846 que autorizan operaciones de crédito público con el Banco Interamericano de Desarrollo de manera tal que hay una suma destinada a realizar acciones de infraestructura en el marco del Plan de Integración Urbana e Inclusión Social de la Villa 31, de tal manera de que
la gran mayoría de las intervenciones que se hacen en materia de obra pública destinada a infraestructura, ya sea cloacas, eléctrica, reformulación de las áreas y aún construcción de viviendas sociales, están financiadas por el Banco de Intercambio y Desarrollo, por el BID, y entonces se aplican esos pliegos. En lo que tiene que ver ahí en cuanto al marco legal, entonces estamos hablando de esos pliegos, pero particularmente los pliegos BID prevén que se aplica la ley argentina, la ley nacional. Entonces, lo que no está regulado en los pliegos se aplica a la ley local nacional, con lo cual hay un reenvío en todos estos procesos a la misma ley 13064 que regula la obra pública en condiciones, digamos, normales de presión y temperatura, para usar un término físico. Finalmente, en el 2010, un decreto, el 495, crea el programa de mejoras para la Villa 31 y 31 bis con el objeto de recuperar y poner en valor los espacios públicos. Y esto, a través de sus regulaciones instrumentales, permitió generar otras maneras de llevar adelante obras en estos ámbitos particulares a los cuales me voy a referir en unos minutitos nomás. Muy recientemente, 2 o 3 normas que ratifican todo este criterio. Una ley, la 6129, que ya establece la urbanización del barrio Padre Carlos Mujica, es Villa 31 bis, su integración al resto de la ciudad, la erradicación definitiva de sus habitantes en un ámbito adecuado, y que formula, ya desde las previsiones legales, una serie de consideraciones que facilita todo el proceso de definición de cómo va a ser la obra pública, la construcción de viviendas sociales, la asignación de esas viviendas sociales y también la recuperación o el mejoramiento de las viviendas que existan y que puedan subsistir por ser razonablemente utilizables, ¿no? Hay otras normas complementarias, pero básicamente todo esto se termina concretando como herramienta del derecho administrativo con esta finalidad en un plan de acción integral 2016-2019 que se basa en todo este conjunto normativo y que tiene por objetivo mejorar el tejido urbano, mejorar las condiciones de vida de los residentes, el acceso a la infraestructura básica, acceso a los servicios sociales, estimular el desarrollo económico de la zona y dice mejorar la integración física del entorno. Casi todas estas acciones van a ser financiadas por el Banco Mundial, inclusive una de ellas que es central en esto, que es la construcción del Ministerio de Educación en la misma zona donde se encuentra el barrio Mujica, de manera tal de generar un polo de modificación de las condiciones socioculturales de la zona. Junto con el Ministerio de Educación se construyó un centro educativo muy importante que tiene 2 escuelas primarias, una secundaria, una para adultos, que se llama María Elena Walsh, que está a punto de estar, no sé si está terminado, a punto de estar terminado, el ministerio todavía falta algo, pero que genera una diferencia sustancial entre el hoy y el ayer en esa zona, más allá de la apertura de calles, construcción de veredas, fachadas, muchas cosas que quienes pasamos todos los días por la autopista vemos como algo objetivo, porque vemos cómo cambia la imagen que vamos viendo al pasar. Algunas de las acciones, por ejemplo, son el tendido de la infraestructura básica, agua potable, efluentes cloacales y pluviales, el tendido de líneas de media y baja tensión, la construcción de cámaras transformadoras de energía eléctrica, alumbrado público y pavimentación de calles internas, y mejoras de la infraestructura donde ya había infraestructura instalada. Entonces, en ese marco también se ha previsto la creación de nuevas viviendas y el mejoramiento interior y exterior de las viviendas existentes. ¿Cómo se lleva eso adelante? Bueno, lo he señalado de una manera sucinta, ¿no? A través de contrataciones de obras públicas regulares. Hay muchas de esas contrataciones, sobre todo en lo que tiene que ver la provisión de elementos para después otras formas de
de construcción que voy a comenzar más adelante. La obra pública a través de pliegos BID, cuando ustedes ven esas viviendas nuevas o ven el nuevo Ministerio de Educación, han sido con este mecanismo, el de los pliegos BID. Pero además, quienes estamos en el ámbito de las contrataciones públicas sabemos que la contratación de obras públicas en el marco general requiere de un tamaño de empresas, un tipo de condiciones, etcétera, que excluye casi por definición las cooperativas, las pequeñas empresas, etcétera. Entonces, atendiendo a esta situación y en la necesidad de resolver problemas de diferente escala, se ha apelado a la creatividad, y hay otros mecanismos que en el fondo implican la realización de obras que podrían ser obras públicas, pero con otros mecanismos instrumentales. No me quiero olvidar con lo que tiene que ver con los pliegos BID y en las particularidades de este caso, que todos los pliegos que se han aprobado para construcción en villas implican la utilización de un porcentaje de trabajadores provenientes físicamente de los barrios donde se va a realizar la obra pública. Esto tiene un impacto económico de desarrollo social y también un sentido práctico. A ninguno de nosotros se nos escapa que muchas de las personas que viven en estos barrios se dedican fundamentalmente a la construcción y en realidad integran como fuerza de trabajo las empresas de constructores que trabajan en toda la ciudad, así que no se preocupen que ya estoy dentro de los papelitos. Con lo cual no es algo irrazonable, pero sí es algo que tiene un impacto particular y que facilita la realización de la obra pública con las personas que viven en la misma zona. Desde ese lugar también, el decreto 495 y sus instancias instrumentales han generado mecanismos para que las cooperativas imbricadas en las zonas y aún las personas agrupadas puedan llevar adelante acciones que tienen que ver con este plan, pero que no van a ser contrataciones de obra pública. Hay un mecanismo por el cual se seleccionan proyectos de cooperativas y se los financia, o sea, se los subsidia. Pero lo subsidia ¿de qué manera? Fijándose que lo que se vaya a construir reúna requisitos técnicos adecuados y el subsidio se va entregando y se va rindiendo a medida que la obra avanza. Entonces, hay un cierto paralelismo de las formas, con la forma en que funciona una obra pública, pero desde una posición distinta, de manera de permitir a los actores del lugar trabajar en la solución de los problemas. Hablemos de la construcción de veredas, las pequeñas obras de tipo infraestructura, pero de conexión, el último tramo, llamémosle, lo que muchos llaman la última milla. Y también, en este marco donde se prevé la posibilidad de mejorar las viviendas, también hay un sistema de autogestión donde se seleccionan proyectos de autogestión y en este caso ya no se les da dinero. Hay una licitación pública que provee materiales y lo que se les suministra a los que autogestionan el mejoramiento de sus propias viviendas son los materiales. Entonces, creemos que hay un marco normativo específico, particular, que desde el marco general y con otras reglas que impactan de manera particular en la zona ha permitido generar soluciones creativas que permiten utilizar herramientas de una manera mucho más eficaz y por eso creemos que ahí el derecho administrativo ha hecho un impacto positivo en la mitigación de las condiciones de vulnerabilidad y entonces hemos mejorado la eficiencia de la acción de gobierno. Gracias.